El ambiente, el clima, amigo televidente, en algunas partes del territorio nacional, espero que sea la mayor parte del territorio nacional, está generoso. Los infernales calores van disminuyendo poco a poco. Propio de la entrada de esta estación, el invierno, que luce copiosa, que ojalá sea permanente, pero que además sea administrada por Dios de una manera que nos dé suficiente agua, pero no tanto, porque debemos balancear todo este asunto. Sin embargo, esas son nuestras proyecciones, esos son nuestros deseos. La realidad la impone quien realmente conoce sobre estos fenómenos, y vamos a platicar con el ingeniero Marcio Vaca, director de meteorología de INETER, sobre la llegada del invierno. ¿Qué monitoreo tiene? ¿Cómo es que estamos arrancando con estas primeras lluvias? Ingeniero, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Absalón. Y como siempre, pues para nosotros es un agrado estar aquí en su programa, que sabemos que es muy bien visto en toda Nicaragua. Y efectivamente ya estamos pues en el periodo lluvioso, ya nos comenzó a llover. Y ya estamos con lluvias en todo el país prácticamente. Oficialmente estamos en invierno. Oficialmente estamos en invierno. ¿Y qué monitoreo hacen del arranque? Pues bien, mayo se nos comportó con ciertas anomalías, pudiésemos mencionarlo, a pesar que si sumamos todo lo que nos cayó en el mes, se fue por encima de lo que normalmente llueve. Pero tuvimos un dominio de días sin lluvia a días con lluvia. ¿Qué sucedió? Que las lluvias que cayeron en Managua y particularmente en el Pacífico fueron lluvias muy fuertes, muy pocos días, pero lluvias muy fuertes que elevaron lógicamente los niveles de milímetros que cayeron y se fueron por encima de lo normal. Ese fue prácticamente el comportamiento de mayo. La zona seca, que le llamamos, los departamentos del arco seco o los municipios, eso sí se quedaron por debajo, llovió poco. Esa es la naturaleza del llamado corredor seco. Bueno, ¿qué pasa ahí en esa zona? Yo no lo miraría tan así. A ver, hemos conversado en diferentes ocasiones que el cambio climático, o lo que llamamos cambio climático, que es el cambio que el accionar del hombre está provocando en el clima, lo que realmente ocasiona son estos desbalances, por utilizar un calificativo, estos desbalances en la naturaleza, en las lluvias, en el comportamiento, digamos, promedio o normal del clima. De tal manera que o se nos va con mucha lluvia, o se nos viene con poca lluvia, o se nos va con mucho calor, o se nos viene con poco calor, ¿sí? Esto es lo que normalmente, digamos, y ese normalmente entre comillas, es lo que está pasando, y no solo en Nicaragua, en todas partes. De hecho, estábamos leyendo un artículo hace algunos días, no está publicado aún, pero se está pensando que este año, en términos de temperatura, se va a ir por encima de todos los años anteriores, y esto a nivel mundial. Es decir, a propósito de sus palabras de introducción, ese frescorcito entonces es un alegroncito de burro. Es un alegroncito de burro. Es decir, una vez que haya pasado todo el periodo lluvioso, seguiremos nuevamente pues con los puntos de calor, porque el calor se está incrementando, y en eso basaba el artículo al que me estaba refiriendo. Todavía el articulista, el que escribe esto, que es una persona muy bien preparada de la Organización Meteorológica Mundial, dice que todavía no tiene todos los sartenes en las manos, pero que todo aparenta ser que efectivamente este año fue un año muy caliente. Entonces, cuando uno lee esos artículos, uno siempre tiende a asociarlo con algo, ¿no? La realidad, ingeniero, que no necesitamos leer un artículo de esa naturaleza para determinar que efectivamente ha estado caliente, si hemos estado en el infierno prácticamente. Exacto, es que a eso es a lo que me quería referir.
cuando uno lee estas cosas, uno inmediatamente las asocia, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que en Nicaragua este año, y en el mes, entre marzo, abril y mayo, nosotros rompimos récord en varias estaciones meteorológicas a nivel nacional, de las que recuerdo ahorita: León, Managua, Mazatepe, Rivas, Huigalpa, Jinotega, Muy, es decir, que son naturalmente frescos. Que son naturalmente frescos, y los termómetros se fueron por encima de la temperatura promedio. Bueno, y estoy hablando de temperatura máxima, ¿sí? Entonces uno lo asocia y uno dice, esto pareciera ser que es así. Entonces regresamos al inicio de nuestra plática. Ese cambio climático lo que está ocasionando es eso, que los picos, esos excesos, digamos, no utilicemos la palabra pico, esos excesos, se están cada vez separando, pues, o muy grandes o muy chiquitos. Y esto pareciera ser que va a ser la tónica de cómo el cambio climático va a ir incidiendo. Entonces, si eso lo agarramos y lo colocamos en nuestro diario vivir de Nicaragua, y sobre todo nosotros los más viejitos que lo recordamos, los mayos de nuestra niñez eran mayos muy lluviosos. Sí. Yo recuerdo aquellos temporales de mayo, aquellos aguaceros de mayo. Bueno, pero también pasa por otro lado cosas que generalmente no mirábamos. Por ejemplo, en este 2024 arrancamos con lluvias en enero y en febrero. Exacto. Eso es atípico en el mero verano. Correcto, es decir, son cosas atípicas, ¿no? Y eso entra dentro de lo que hablábamos de las anormalidades que está provocando. Y lo que hemos observado es que entonces estas lluvias que antes caían en mayo van corriéndose y se van ajustando ya a un mes de junio. Esto lo voy a decir como decimos popularmente, del diente al labio, porque hay que hacer estudios más profundos para poder darnos cuenta. ¿Qué significará esto? Que se nos está cortando el periodo lluvioso, que de 6 meses vamos a pasar a 5. Vamos a comenzar en junio y va a terminar en octubre. O las estaciones se están corriendo una encima de otra. O una encima de otra. Es decir, hay múltiples de conjeturas que pueden surgir de esto, y esto lógicamente pues hay que estudiarlo. Pero al final, como repetíamos al inicio, teníamos un mayo que se nos portó anómalo en lo que le comentamos, y a finales de mayo comenzó ya la precipitación a ser un poco más distribuida, a tener más días con lluvias, y llegamos a un 10 de junio con un periodo lluvioso totalmente establecido en todo el país. Está lloviendo en toda Nicaragua en este momento. O sea que ustedes, los que se dedican a la meteorología, al análisis de los tiempos, de las estaciones, etcétera, no tienen una línea de comprensión ahora con el cambio climático que permita tener una idea real de lo que puede ser en el tiempo y en la distancia. Por ejemplo, medir a ciencia cierta lo que va a ser un invierno desde mayo a octubre o a noviembre. Es muy difícil, realmente es muy difícil. Voy a tratarlo de ejemplificar de esta manera. Si uno está dentro de un laboratorio y hace un experimento, uno controla las condiciones en ese laboratorio cerrado. Uno pone una sustancia X con una cantidad de X y la hace reaccionar, y uno está plenamente consciente que va a reaccionar de una cierta manera si la asocio con otra sustancia. Esto porque lo estoy haciendo en un laboratorio controlado. La atmósfera no se comporta de esa manera. La atmósfera es un laboratorio abierto, en donde cualquier alteración que haya va a incidir de una u otra manera en cualquier parte, ¿sí? Tal vez nuestros oyentes dirán, esta es la teoría del caos. Que dicen que, más o menos. que dicen que el batir de las alas de una mariposa en Brasil ocasiona una tormenta en Europa. Pero realmente es que el desarrollo de la ciencia meteorológica es reciente y hoy por hoy está desarrollándose más rápidamente. Por un lado. Por el otro lado, no tenemos la suficiente instrumentalización en todo el mundo, de manera homogénea en todo el mundo. Por supuesto, los países desarrollados son los que tienen la mayor instrumentalización
en sus respectivos países. Los países que vamos en vías de desarrollo lo estamos tratando de hacer, y hay entonces en toda la faja tropical, digamos, del globo terráqueo, que es donde estamos la mayoría de los países que vamos en franco desarrollo, no hay la suficiente instrumentalización. Entonces tenemos que los países desarrollados tienen hasta 300 años de información. Nosotros a duras penas llegamos a los 80, 50 años. Entonces ese desbalance de datos no tiene, en términos de clima, que tiene miles de años, no tenemos la suficiente información como para hacerlo, ¿no? Entonces, ni con toda la tecnología que se tiene ahora al alcance, porque es diferente medir hace tiempo, décadas atrás, que medir ahora. No, totalmente, pero aún así el marco de referencia, el tener un dato es extremadamente importante, y hoy generalmente lo que están haciendo los países industrializados es que se están dedicando ahora a la paleoclimatología, están buscando información utilizando casualmente esas nuevas técnicas que la tecnología hoy nos da. Pero sí tenemos, si no tenemos la certidumbre total de acertar en un 100%, cuando nos dicen lloverá mañana o no lloverá, sí hay si lo comparamos con años anteriores, en términos de certidumbre, sí, hoy tenemos mucha mayor certidumbre que en los años anteriores. Para algunos fenómenos climáticos de los que vamos a hablar, pero necesito irme a una brevísima pausa comercial. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros, volvemos en un momento. Si los nicaragüenses podemos definir un antes y un después de un programa en televisión, es hace 6 años cuando nace Detalle del Momento. Mi saludo, un abrazo, mi respeto y cariño especial para el diputado Moisés Absalón Pastora, quien todas las mañanas durante 6 años nos lleva a todos los nicaragüenses de nuestros hogares a informarnos y a decirnos a través de sus editoriales cómo Nicaragua hay que amarla y cómo a Nicaragua ha venido cambiando. Felicidades, Moisés, por esos 6 años, y que Dios nos dé muchos más. Amigos televidentes de Detalles del Momento, estoy con el ingeniero Marcio Vaca, director de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Bueno, con la llegada del invierno, muchas cosas vienen aparejadas con él. Es, además de los pencazos de agua de los que tenemos que tener mucho cuidado en algunos lugares de nuestro país. Las lluvias caen más intensas en unas que en otros lugares, pero con ellas también entramos a una temporada de huracanes, entramos a una temporada de aguas picadas, donde hay que advertirle a los pescadores, a los marineros, a los que representan ser agentes de puerto y otras particularidades conexas sobre qué podemos hacer, cómo se está percibiendo esto, qué podemos esperar, no solamente del invierno, sino también de la temporada de huracanes, ingeniero. Sí, efectivamente, ya con la aparición de las primeras lluvias, ya a esta altura ya tenemos 3 ondas tropicales que han estado transitando por el territorio. Estamos esperando a lo largo de esta semana la 4ª y la 5ª onda tropical. Entonces hay que recordar que
este asunto de las lluvias es un proceso muy, muy dinámico. Uno, lo primero que hay que estar muy consciente es que la precipitación no se puede ver de manera aislada, sino de manera acumulativa. Es decir, la lluvia de ayer la sumo con la de hoy y la voy a sumar con la de mañana y así vamos a ir día a día. En la medida que nos vaya a llover más seguido, en esa misma medida va a venir incrementándose también la humedad en el suelo. Siempre hemos comparado el suelo como una esponja que tiene una cierta capacidad de absorber agua y el resto... A veces no puede. La va a dejar correr. Así es. Entonces, nosotros estamos muy, muy atentos a todo lo que cae a diario. Lo siguiente, Nicaragua tiene una complejidad topográfica y geográfica bastante complicada, dos llanuras a las orillas de dos grandes, inmensas cantidades de mar, Caribe y el Océano Pacífico, dos enormes lagos, uno de 8.000 y pico de kilómetros, el otro de 6.000 y pico aquí en el Solotlán, dos macizos montañosos, un macizo montañoso central enorme, y cada uno de ellos juega un papel importante en cómo se distribuye y cómo se presenta la lluvia. Entonces hay que estar pues en este sentido muy atentos. Nuestros pescadores, que en su mayoría son artesanales, deben de estar muy bien informados todos los días. Pueden ver en las páginas web los pronósticos del tiempo, porque cada vez que se aproxima una onda tropical por el Caribe, vamos a tener condiciones de mal tiempo en el Caribe. Cuando hay lluvias, la visibilidad se reduce y el mar se pica, le decimos popularmente, es decir, comienzan a generarse oleaje muy alto. Entonces, ahí no tenemos datos, nos regimos más por imágenes de satélite, con cálculos empíricos de lo que puede llevar una velocidad de viento, pero el asunto es que va a generar ese oleaje y ese oleaje puede ocasionar entonces condiciones un poco complicadas para las embarcaciones pequeñas y menores, que son las que generalmente tienen nuestros pescadores. En estos días, por ejemplo, hay muchas condiciones de mal tiempo en el Pacífico. ¿Sí? Hay una gran cantidad, hay un fenómeno ahorita, le llamamos de inversión del alisio, es decir, el viento que generalmente sopla del Caribe está soplando desde el Pacífico. Entonces nos está metiendo mucho. ¿A qué le estamos llamando exactamente mal tiempo? Porque para muchos las aguas también es un muy buen tiempo. Sí, exacto. Le llamamos mal tiempo cuando las condiciones van a exceder un promedio. Okay. Sí, entonces, si me está lloviendo, pero yo tengo una visibilidad y la lluvia me permite tener una visibilidad, en el caso de la navegación marítima, de unos 4 kilómetros, pues las condiciones son óptimas, ¿no? No tengo oleaje, pues las condiciones son óptimas. Pero cuando excede y se me reduce totalmente la visibilidad, hay lluvias tan cerradas que no alcanzo a ver más allá de 10, 15 metros. Entonces no puedo observar si hay oleaje, si no hay oleaje, solo lo siento. Porque lógicamente estoy en una embarcación, esa embarcación se está moviendo. Cuando la niebla camina sobre las aguas. Exacto, entonces si hay mucha lluvia, esa lluvia, esa intensidad de lluvia está vinculada a cierto tipo de nube, y ese cierto tipo de nube ocasiona vientos muy fuertes, y ese viento es el que ocasiona el oleaje. Y si ese oleaje me coincide, digamos, con una luna llena o me coincide con una marea alta, va a ser superior todavía. Entonces esas son las condiciones de mal tiempo. A veces me llama la atención gente que con las primeras, por ejemplo, lo que sucedió en Matagalpa. Ahí sobraron gente diciendo que barbaridad, que Matagalpa se inundó y todo eso. Recién vimos lo que pasó en Brasil. Sí. Cómo se inundó Dubái. Sí. Cómo hemos visto en Nueva York las avenidas tomadas totalmente como cauce por aguas que buscan su propia vía de liberación, su propio tránsito, cuando hay una barbaridad que de nuestra propia mano se ha generado. Pero hay naciones en ese particular, ingeniero, que por efecto de la atención que le dan al medio ambiente sufren más que otras.
Me llamó poderosamente la atención recientes declaraciones de la ministra del Marena en nuestro país, que nos habla de una gran inversión que hemos hecho en nuestro país de 50 millones de dólares para enfrentar este problema ambiental, y eso implica reforestación de bosques, trato de cuencas hídricas, una gran cantidad de cosas que me imagino que si nosotros no hubiésemos atendido en tiempo a esta parte, estaríamos sufriendo impresionantemente lo que otros, por efecto del despale de lo que hemos hecho con nuestra mano, están padeciendo. A ver, si me lo permite, lo voy a expresar de una manera muy clara. A ver, todos recordamos el boom algodonero. Sí. Y lo que hicieron, lo siento transformaron mucho, la tierra. Y lo siento mucho, pues, pero lo que hicieron reales y fueron los millonarios. Sí. Desbarataron todo León y toda Chinandega con el asunto del algodón. Todavía está intoxicada esa tierra. Sí. Ahí podemos decir muchas cosas sobre León y Chinandega y el boom algodonero. Lo destruyeron todo. Y así sucesivamente. Realmente el sistema capitalista, y discúlpenme que me salga la meteorología un poco, pero el sistema capitalista a nivel mundial ya lo sabemos con certeza meridiana que es depredador del medio ambiente. Ahí es donde está el meollo del asunto. No vengamos a estas alturas a querer culpar en esta actualidad estos procesos de inundación que hay, cuando son productos de todo un proceso depredador, de un sistema somocista que llegó en el 79 y de los 16 años de mal gobierno liberal en este país. Ni un CC le concedieron al medio ambiente. Totalmente depredador. Y esos daños no se curan ni en un año, ni en 5, ni en 20, porque los daños son fuertes. ¿Sí? Se está haciendo un enorme esfuerzo para iniciar todo un proceso de reforestación y recuperación ambiental. Estos procesos son procesos largos. Si nosotros queremos recuperar un bosque, en palabras llanas, yo siempre el palito, pero denme tiempo a que el palito crezca. ¿Sí? Y no lo sembré nada más, dale la atención al palito. Exactamente. Ustedes han visto aquí en Managua, y hemos visto todos aquí en Managua, el enorme esfuerzo que ha venido haciendo la alcaldía, limpiando cauces, poniendo represas en las partes medias y altas de la cuenca para retener esa agua y que después el agua fluya despacito y no nos ponga con problemas aquí abajo. Y hemos recuperado varios puntos críticos de Managua. Pero los chanchos siguen echando chanchadas. Los que usted mencionaba al inicio en su alocución. Los pendejos. Sí. Esos son los que desbarataron este país, hay que decirlo claro y llano. Aquí hay un sinnúmero de, ¿cómo que le llamaba? Intelectuales vergonzantes, les decía. Porque saben perfectamente bien de lo que aquí estamos hablando. Sin embargo, por la posición depredadora que ocupan de defender ese tipo de sistemas depredadores, viven diciendo que este es un asunto de la actualidad. No, señor, este es un asunto que se ha venido acumulando año con año por los malos manejos de ¿cuántos años? Nosotros tenemos que 500 años de república, de un sistema totalmente depredador que terminó en los 79 más los 16 que estos señores no hicieron absolutamente nada. Y estamos retomando el camino que corresponde en nuestra inmensa responsabilidad que tenemos con la madre tierra, porque a partir de esa relación es que efectivamente nosotros podemos tener algún tipo de condescendencia para que la naturaleza nos trate de la mejor manera posible, porque cuando nosotros levantamos la mano contra la naturaleza, estamos levantándole la mano a un gigante que cuando te va a dar no hay manera.
El poder de la naturaleza es el poder de la naturaleza y contra eso no se puede hacer nada, ingeniero. Totalmente. Y veámoslo, Nicaragua del 2007 a hoy, 2024, ha dado muestras fehacientes de lo que está haciendo este gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. Pruebas fehacientes e inequívocas que el camino que está llevando es el correcto. Y lo vuelvo y lo repito, no hemos tenido fallecidos con ciclones tropicales impactados sobre el territorio. No voy a poner ejemplos, pero revisemos los otros países. Comparémonos con los otros países. Es que las estadísticas ahí están, los resultados están. Es decir, no es un asunto sobre el cual podamos decir vamos a especular. Ahí están las realidades. Revísenlo. A las pruebas nos remitimos. Y con países desarrollados. Ingeniero, ¿cuántos temas podríamos explorar más sobre esto? Creo que nos vamos a quedar... Muchísimo. No con las ganas, porque lo voy a volver a invitar para que agarremos desde la cola del planteamiento que se acaba de hacer ahorita, para que analicemos realmente lo que, desde el punto de vista de nuestra conciencia ciudadana, podemos hacer para mitigar estos impactos que van a estar ahí, porque el daño, efectivamente, ya fue hecho. Gracias, amigos televidentes, por su atención. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite.